Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a media hora más de Agile Coffee, que ya para ir gestionando expectativas voy a decir que es la última media hora antes de que nos vayamos. El amigo Jorge Muria desde Alicante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con mucho calor y con ganas de tomar estas merecidas vacaciones. Exactamente. Y yo mismo, Fernando Sánchez, desde Barcelona, que nos iremos de vacaciones alternativamente. Nos queremos mucho, pero no nos vamos de vacaciones juntos. Y ya pues nos volveremos a encontrar, pues dijimos que la 1 de septiembre aproximadamente. Entonces viene un mesecito sin Agile Coffee, que además así también desconectáis un poco de nuestras voces, que nos cuentan que nos escucháis en sitios muy raros. Decís, estaba cocinando y os escuchaba. O no hace falta, no hace falta. Y si nos queréis contar algo, quedaos en la cocina, no nos contéis más. En cualquier caso, programa número 90, último de la temporada. Joder, macho, 90, es que no dejo de sorprenderme. Y para este programa, pues nos hemos saltado un poco nuestras propias reglas y hemos dicho, bueno, pues ya que estamos cerrando, vamos a preguntarles a nuestros compañeros oyentes qué les pica, qué dudas concretas tienen, y les hemos pedido que nos pasen preguntas, feedback, y tenemos pues casi media docena de 5, si no recuerdo mal, que vamos a dedicar este rato a darles nuestra visión sobre ello. Entonces, Jorge, he prometido a Jorge que hoy no le haría enlazar esto con el manifiesto ágil, dada la No lo hagas. apertura del tema. No lo voy a hacer. Te voy a perdonar una de 90. Te la voy a perdonar. Sí, Entonces, como tú decías, Fernando, tenemos 5 preguntas, 3 personas de entornos muy distintos, compañías muy distintas y, bueno, que han llegado a nosotros con estas preguntas que espero que el tema les interese a todo el mundo que esté escuchando. sí, hace ilusión recibir preguntas concretas, ¿no? Y saber que al menos alguien nos escucha, ¿no? No como nuestros padres, ¿no? Alguien nos tiene en cuenta. Pues oye, si quieres le metemos a la primera, la escuchamos y la hablamos. Venga, ahí va. Venga, dale. Primera, ¿cómo podemos hacer que en un momento de unificación de empresas como la que estamos, de unificar hubs tecnológicos y manera de trabajar, no se pierda la iniciativa de unificar y tener en cuenta al resto cuando aquellas personas como que abanderan la causa, se van de vacaciones o se van de la empresa o cualquier otra cosa? ¿Cómo podemos hacer que calen en la gente y en los equipos el sentimiento de trabajar unidos? Otra pregunta. Epa, ¿Cómo cuidado que se nos podemos va. Jorge, para la crear... máquina, para la máquina. Ha Que saltado, Ha perdona. saltado, ha saltado la grabación. No pasa nada. Primera pregunta. Persona que está en una compañía, como tantísimas empresas del ámbito tecnológico hoy en día, que tienen una mezcla de gente que vienen de compras o merches de otras compañías, que tienen gente distribuida a lo largo de diferentes sedes a través del mundo, y que están metidos en un momento de unificación, de transformación y demás. Y ve que hay personas que están empujando eso, que o se van de la compañía o se van de vacaciones o no están disponibles para hacer eso. ¿Lo has resumido bien, Jorge? Sí, perfectamente. Esto puede ocurrir en muchos sitios y cada vez más, ¿no? Con el entorno que nos ha dejado el COVID de teletrabajo, cada vez más y más empresas tienen un entorno multicultural. Y el juntar varias culturas tiene unos beneficios muy buenos, se dan muchos puntos de vista, pero también es un reto a la hora de organizarse y trabajar juntos. A mí lo que más me ha llamado la atención de esta pregunta, y además es algo que sintoniza mucho con ideas mías, y estoy pensando a la vez que hablo, es el hecho de, no, es que los que empujan esto se van o ahora mismo no están, ¿no? Y me hace pensar varias cosas. Me hace pensar, primero, si son tan pocos los que realmente lo empujan como para que ellos se vayan y no pase, ¿vale? Me hace pensar si es que no están remando contra corriente y realmente la cultura es otra y no están
empujando hacia el sitio adecuado, por mucho que a ellos les parezca el adecuado, ¿no? Y me hace pensar también en que es la demostración de nuevo fehaciente de un mensaje que he dado un montón de veces, que es que la cultura es quién viene y quién se va, a quién fichas y a quién echas, a quien promocionas o quien despides, ¿no? O se va. Y la cultura es ese grupo de personas que están ahí, ¿no? Y para un propósito, me hace pensar mucho en eso. Y ya te digo que estoy pensando a la vez que hablo. Sí, además ten en cuenta que la cultura tampoco es algo que se puede imponer, ¿no? Es algo que se crea cuando se suman varios puntos de vista. Hay que identificar realmente si la cultura que como está diciendo nuestro oyente, es la cultura que hay que imponer, porque a lo mejor se está haciendo como se hacía en la conquista de Estados Unidos, ¿no? Contar como que nuestra cultura es la buena y tenemos que conquistar el resto. No tiene por qué ser así. Hay que identificar qué es lo que se quiere hacer, cómo son los otros, que también tendrán su lado bueno que hay que mezclar, ¿no? No hay que imponer al final. Y una vez hecho esto, identificar primero los agentes de cambio, que entiendo que es lo que tiene identificado, que son los que se van de vacaciones, pero no solo los agentes de cambio, sino todas esas personas que están en ello, ¿no? Que quizás no tienen un rol activo, pero sí que están dispuestos a moverse para que esto ocurra. Se me hace súper, súper complicada esta pregunta, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo conseguimos que esto sin esas personas se siga moviendo, ¿no? Y se me hace súper complicado porque dices, bueno, ¿eran las únicas que estaban por la labor de empujarlo? Hemos sabido detectar otras, igual es momento de detectarlo antes de, ¿no? Y quizá no estamos implicando correctamente al resto de la organización en ese cambio, no estamos comunicando hacia dónde queremos ir, qué queremos conseguir, qué pasos estamos dando y descubrimos esos nuevos abanderados del cambio. Igual sabes que siempre intento tirar hacia la autorresponsabilidad, ¿no? Hacia el ejercicio de responsabilidad extrema de decir, vale, yo soy un gestor del cambio y como gestor del cambio quiero que esto pase, ¿no? Y, coño, pero un día no estaré, ¿no? Y tengo que encontrar a otros. Creo que hay un ejercicio importante de encontrar nuevos abanderados, ¿sabes? Sangre nueva que pueda continuar el tema. No sé cómo vamos de tiempo, ¿eh? Igual tendríamos que hacer un saltito a alguna otra pregunta. Sí. Sé que igual no hemos respondido demasiado claro, pero bueno, hay que evaluar si es el cambio adecuado, hay que evaluar cómo las culturas, las subculturas están bien amalgamadas entre ellas o estamos remando contra corriente. Hay que encontrar nuevos abanderados del cambio. Sí. Efectivamente, Fernando, pasamos a nuestra segunda pregunta, que es de otro oyente. Y es muy, muy, muy interesante y seguro que a más de uno le ocurre esto que comenta. Dale. Buenas tardes. Dejo un audio en castellano y no en mi idioma natal para que lo pueda entender toda la audiencia de vuestro espléndido programa. Y aprovecho, por cierto, para felicitaros porque lo estáis haciendo bastante bien. Bueno, aquí va mi pregunta. ¿Qué hacer en los casos en los que una persona que ocupa un cargo importante en la organización asiste a reuniones en las que se supone que son para compartir ideas y tomar decisiones, pero resulta que a esta persona no le gusta que le tomen la contraria? Y al final lo que pasa es que los asistentes, cuando entran en una discusión con la persona, le acaban dando la razón para que no se alarguen las discusiones. Muchas gracias. Esta es muy buena, porque es que además, claro, este es el caso extremo, ¿no? Que es el que tiene la strong opinion y quiere que sea una cosa a la manera que es su idea. Además, es tu jefe, ¿no? Pero vaya, yo creo que esto tiene mucho que ver en general, ¿no? Que esas personas strong opinionated
que bajarlos del burro es muy, muy, muy difícil. Entonces, creo que podríamos comentar las dos cosas. O sea, Sí. ¿qué pasa con los Strong Opinionated y qué pasa cuando el jefe aparece en una sesión de brainstorming y aparece aportando cosas, ¿no? Claro, esto está muy relacionado. Yo creo que las dos están muy influenciadas en cómo es la cultura del feedback en este sitio. Está claro que se gestiona de manera distinta si es un compañero, esa persona que impone su opinión, a que es su jefe. Pero al final lo que hay que hacer es un poco lo mismo, ¿no? El identificar realmente si estamos en esta cultura de feedback, ver si esa persona aceptaría el, oye, cuando hablas no dejas que otro opine o lo dices de una manera que no das pie a que el resto pueda decir lo contrario y que lo acepte y que aprenda, ¿no? Porque es importante, todos lo sabemos muy bien, que las opiniones de todos o el conocimiento de todos debería florecer en estas reuniones. Cuidado con el temita, porque de hecho, si me permites que yo te dé feedback, la manera en que has expresado eso, en mi opinión, es una opinión, no es un feedback, no está basado en hechos. Es decir, tú estás opinando que no da pie a otros a opinar, pero tal vez desde su punto de vista piensa que sí, piensa que totalmente, que da espacio, que escucha, que desde su punto de vista podría ser, Entonces, es un ejercicio de feedback realmente muy bueno, muy, muy bueno para encontrar, sobre todo, creo que ejemplos de decir, bueno, es que en tal reunión donde estábamos discutiendo A, B y C, resultó que al final las respuestas B y C parecían ser mejores por una serie de cosas, pero al final tomamos la A que resultó ser por casualidad la que tú trajiste. Aquí ya podríamos empezar a discutir, ¿no? De por qué pasó eso. Claro, yo me he enfrentado al contrario, me he enfrentado, y de hecho me he enfrentado hace muy poquito a personas de alta responsabilidad que han dicho no voy, o sea, yo no voy a ir a esa reunión, por mucho que me interese el tema, porque sé que si yo voy, en cierta manera, la dinámica de la reunión está adulterada. Que solo por estar yo allí, las conversaciones no van a ser las mismas, quizá no todo el mundo hable en la misma libertad. Que me parece también súper loable. Creo que la mejor opción es que sea capaz de estar allí y la conversación fluya exactamente igual. Claro, acaba un poco lo mismo, ¿no? En intentar que esa persona tenga las conexiones necesarias con su equipo para que la información fluya en todos los sentidos, en todas las direcciones. Para resumir, y aunque es una cosa muy fea la que me pasa por la cabeza, si realmente, objetivamente, está pasando eso y entonces las personas no son capaces de dar su opinión porque está fulanito en la sala, que es el jefe y tiene las opiniones muy fuertes y demás, ese grupo no está siendo psicológicamente seguro. Y lo que debería tratarse es eso, no el otro tema, sino el por qué no es psicológicamente seguro. Debería tratarse ese tema. Y cuidado, que puede ser simplemente que haya que clarificar el nivel de delegación. Igual hay que clarificar que, oye, no, es que lo que aquí sucede es que por mucho que estamos abiertos a discutirlo, la decisión la tomo yo. Y como la decisión la tomo yo, pues lo siento mucho, va a pesar más mi opinión en según qué momentos. Entonces, pero la cosa es jugar a eso, claro, jugar a eso sabiendo que jugamos a eso. Efectivamente. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que está muy relacionada con la pregunta que hemos tenido anteriormente. Venga. Otra pregunta. ¿Cómo podemos crear un protocolo, entre comillas, para, o bueno, si hay alguna manera, alguna herramienta, algo históricamente que ya ha funcionado, que luego evidentemente habrá que adaptar dependiendo de las necesidades de cada uno y cada squad y demás? ¿Cómo podemos tener un marco común donde todos podamos compartir información, pero que ese marco común no solo se limite a una herramienta donde poner cosas, sino como una zona donde todo el mundo es libre de decir todo lo que
todo lo que piensa, lo que hace, lo que está por hacer. Nos falta un foro donde todo eso ocurra. ¿Cómo y se puede construir ese tipo de foro? Me tienes que ayudar, Jorge, a sintetizarlo, ¿eh? Porque la verdad es que había mucha chicha aquí. Sí, aquí de lo que habla nuestro oyente es el cómo crear precisamente esto que estabas diciendo, ¿no? Ese entorno seguro en la que la gente pueda aportar, ya sea un lugar, ya sea un momento concreto, ya sea una señal, algo que cree esa seguridad en el equipo, que el equipo sepa que pueda aportar. ¿Y cómo creas un entorno seguro, Jorge? ¿Cómo haces que de repente, de la nada, un grupo de personas de repente se sientan en libertad de poder expresar sus opiniones, saber que van a ser respetadas por el resto, que serán escuchadas, valoradas sin sesgos, etcétera, etcétera? Aquí, primero, no es trabajo sencillo, lleva tiempo, pero con mucho agradecimiento, ¿no? El agradecer cualquier feedback positivo o negativo, cualquier aportación del equipo. Dar espacio a hablar, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre desde las posiciones de dirección es que se hacen las preguntas o se da la opinión que tiene el manager y no se da el espacio, no se da el tiempo a que eso ocurra. Y hay que esperar. A veces incluso creando silencios incómodos para que la gente dé el paso, ¿no? Y en lugar de estar callada con la cámara puesta sin decir nada, pues se cree, surja esa conversación. Lo que estás diciendo, para ir a lo muy práctico, es que si lo relaciono con la pregunta anterior y para dar un poco de coherencia, ese manager tiene una gran responsabilidad en crear ese entorno seguro, una muy gran responsabilidad en demostrar al grupo cómo se debe de escuchar, qué espacio hay que dar, incluso yo creo que tiene esto que ver mucho, siempre he pensado que lo de los espacios seguros tiene mucho que ver con las consecuencias y demostrar que un espacio seguro representa estar muy atento a qué pasa luego, ¿no? Y ver que si decimos que esta es una conversación privada y que la vamos a mantener aquí y que no deberíamos hablar de esto, pues que luego pasa el tiempo y eso se queda ahí y nadie usa esa información para nada. O si decimos que vamos a tener espacio para que todo el mundo comparta, que todo el mundo esté pendiente de que todas las voces se escuchen y que si una se está quedando un poco en silencio o en la sombra, uno del grupo lo traiga. Incluso en la parte quizá más negativa, incluso que si alguien rompe esas normas, pasan cosas y hay una consecuencia y alguien recibe una amonestación o de alguna manera se le apercibe por el hecho de haber roto esa seguridad, ¿no? Y se demuestra la responsabilidad que existe como grupo en esa seguridad. Sí, aquí el establecer unos acuerdos de equipo saludables puede ser una forma, ¿no? De generar eso que estás comentando, de crear el entorno. Si quieres, Fernando, por otra? Sí, vamos a pasar a una que esta no tenemos el audio, nos la han pasado por escrito. Y de hecho no es ni una pregunta, ¿eh? Y esta la recibí yo y si quieres simplemente la explico. Hablamos hace creo que 3 capítulos de las expectativas que teníamos sobre los managers y es verdad, Jorge, que creo que a veces esto a la persona que lo pasó, se lo reconocí, creo que a veces, Jorge, empujamos mucho a la gente a la autorresponsabilidad y entonces hablamos mucho de todo lo que tiene que hacer uno por uno mismo y coger las riendas de todo eso, pero la persona que nos mandaba esto nos hacía la reflexión sobre si no una de las cosas que tenemos que esperar de un manager es que nos cree oportunidades, para crecer, ¿no? Y abría la puerta a esa discusión. Sí, con toda la razón del mundo. Hablábamos de liderazgo, de visión, hablábamos de entrega.
pero también efectivamente esa pata de crecimiento de las personas es súper importante. El entender cómo quiere crecer cada uno, cuáles son las motivaciones, por qué estás aquí 8 horas conmigo trabajando, ¿qué es el objetivo final que tiene cada uno de tus compañeros en ello? Pero creo que la persona que nos lo comentaba iba incluso más allá, iba al crecimiento personal. Es decir, de mi manager debería poder esperar que me ayudara a ser mejor mañana. Y ser mejor puede querer decir un montón de cosas. Y hay gente que dirá, no, ser mejor es que un día tengo que ser yo el manager, ¿no? Y esa es una de las vías de crecimiento, ¿no? Hay vías de crecimiento como lo que se les suele llamar individual contributor, ¿no? En el que no soy manager, ahí también hay vías de crecimiento, ¿no? Y bueno, de hecho, Jorge, tú y yo, trabajando juntos, hemos hecho mucha encuesta sobre manager, hemos sacado mucho dato sobre manager y hemos visto cómo correlaciona con el bienestar global de la gente, cómo correlaciona con que la gente reconozca que quiere trabajar ahí y que lo recomienda, básicamente que sus managers les dan feedback, que sus managers les reconocen las cosas que hacen y que sus managers les hacen crecer. Y eso es lo que correlaciona fuertemente con gente que está a gusto trabajando, que quiere seguir trabajando. Naturalmente, si tenemos un manager que no nos ayuda a crecer, que nuestro yo el día 1 del año y nuestro yo el 31 de diciembre es el mismo, algo falta y el manager tiene mucho que ver en esta parte. 100%. Entonces, toda la razón a la persona que nos hacía esa reflexión, que nos daba ese feedback, danos más feedback, que siempre pido dando más feedback. Toda la razón y ampliamos esa información sobre los managers y de hecho había una reflexión extra que era que ese manager, si no nos puede dar esa cancha, esas oportunidades para crecer dentro de nuestra posición o nuestra área, tendría que ser capaz de encontrarlo fuera de nuestro área o si no puede ser, incluso fuera de la compañía. Ese manager tendría que ser capaz de hacernos crecer en cualquiera fueran las circunstancias. Sí, hay muchas veces que el trabajo actual no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir otras posiciones o crear una nueva empresa en un sector completamente distinto, pero necesitas adquirir habilidades para ello. Y es verdad, un manager tiene esa responsabilidad también, ciertamente. Vamos a por la última, Fernando. Venga, dale. Y la última. ¿Cómo se puede conformar? Porque para mí personalmente el equipo ideal no es un equipo multidisciplinar, sino un equipo con personas multidisciplinares, es decir, que todo el mundo, teniendo sus especialidades, puede hacer de todo. ¿Cómo podemos empezar a mover ese tipo de formaciones, si fuera necesario, para que todo el mundo entienda que no es solo dueño o responsable de su trabajo, sino del conjunto completo de lo que está ocurriendo? Es decir, desde el inicio hasta el fin, y no porque seas QA, desarrollador o DBA, solo debes hacer X cosas en concreto. Eres especialista pero puedes hacer más cosas. En el caso de necesidad, o de baja, o de vacaciones, o simplemente porque el proyecto en ese momento lo requiera. ¿Cómo podemos fomentar ese tipo de equipos, sino uno que solo haya especialistas de una cosa? Ahí queda eso. Esta también es de las guapas, ¿eh? Esta también es de las guapas, esta pregunta, ¿no? Y siempre es uno de los palabras, ¿no? Agilidad, equipos multidisciplinares, ¿no? Y de hecho tenemos algún programa sobre equipos multidisciplinares y sobre lo que son las personas que se desarrollan en T, especialistas en algo, pero hábiles en muchos otros campos. ¿Cómo le responderías, Jorge? ¿Cómo se hace esto? A ver, voy a decir algo y quizá cree enemigos con lo que voy a decir. Pero las organizaciones matriciales, basadas, por ejemplo, en squads y chapters, no ayudan en esto. El que un miembro del equipo de un squad... ¿Cómo? Un momento, ¿me vas a decir que el modelo Spotify está mal? Te voy a decir uno de los problemas que tiene. Ah, vale.
y es que cualquiera que entra está como en dos equipos. En su equipo vertical Squad Tribu, ofreciendo valor a usuario, pero también está en un chapter. Puede ser el chapter de Java, el chapter de C++. Hay muchas veces que estos chapters son tan potentes que esa persona es directamente un desarrollador Java o un desarrollador C++ o un QA o un diseñador. No obliga ni fomenta el que cualquiera que esté en el equipo puede ser más de una cosa. Puede estar en más de un chapter o en todos a la vez. ¿Quieres que todavía la líe más todavía? Dale. Que todavía la líe más todavía. Y ahora voy a ser destroyer. Y luego, si acaso, ya lo pulo un poquito. Si tienes un equipo en que la gente dice, no, es que yo soy el de QA, a mí déjame en paz, que yo lo que hago es probar cosas. Uy, yo es que soy el de backend, a mí déjame en paz, que yo lo que hago es backend. Destruye ese equipo. O sea, destruye ese equipo. Te has equivocado. No es la gente necesaria. Creo que ¿cómo creas a alguien? O sea, lo primero es que la gente tiene que querer a su producto, ¿no? Tiene que entender que está aportando un valor, que está solucionando un problema a un grupo de personas, que les está dando un diferencial. Entonces, una vez quieres a tu producto, empieza la magia, ¿no? Dices, bueno, ok, yo la verdad es que me lo tomo en serio, pues lo que hago yo me lo creo. O me lo creo hasta cierto punto, ¿eh? Tampoco voy a romantizar, vamos a hacer aquí que, no, también se trabaja por dinero, chicos, ya lo sabemos. Tampoco voy a hacer aquí un cuento de la lechera. Pero tienes que quererte al producto, tienes que disfrutar mínimamente de lo que estás haciendo. Y entonces ahí empieza otra vez lo que hablábamos antes de la cultura. Cuando la cultura es, oye, queremos el producto y tenemos que empujarlo, pues al de QA no le importa remangarse un día para hacer otra cosa. Y no quiere decir que el de QA se va a tirar todas las líneas de PHP del mundo. No, quiere decir que si toca cambiar algo porque lo ha visto que está mal y son 5 minutos y, oye, pues lo arreglo, pues lo arregla. O que el de frontend está mega saturado porque tiene una cola de cosas a hacer que no se le acaba y llega algo muy importante que parece una chorradita, pero bueno, hay que dedicarle unos minutos, pues lo hace el de backend y no pasa nada. Y todo eso sucede de una manera natural, no porque nadie esté asignando cosas a nadie, sino porque nos importa lo que estamos haciendo. Sí. Mi consejo así de bajo nivel sería relacionado con lo que he comentado. Debería ser empujado por los chapters. Debería ser empujado que uno de QA de vez en cuando pase por el chapter de front, por el chapter de back. Que al final no haya esa distinción de soy de front o soy de QA. De hecho, el equipo, claro, esto siempre se deja, ¿no? Pero cuando decimos, no, los equipos ágiles son multidisciplinares. No, los equipos ágiles son multidisciplinares, lo más desacoplados posibles del resto, con un propósito concreto y desarrollan un producto al que aportan valor. Todo eso no lo olvidamos. Decimos, no, multidisciplinares. O sea, yo meto en una sala a un farmacéutico, un profesor, un policía y un bombero y ya tengo un equipo ágil. Bueno. No tengo un equipo ágil ahora mismo. Lo que tengo son 4 personas que van a decir qué mierdas estamos haciendo aquí juntos. Sí. Creo que se nos ha ido, Fernando. Sí, nos pasa rapidísimo. Mira que cuando teníamos las 5 preguntas decíamos, hostia, igual son pocas y tal. No. A la que empezamos a charlar se nos va y de hecho me vais a tener, esto es personal, me vais a tener que perdonar porque tengo una impresión de que no hemos sido capaces de tampoco responder demasiado bien a todas y me hubiera gustado dar respuestas lo más concretas posibles. Uh-huh. Pero para no fallarnos más, ya hemos fallado en hacer el capítulo temático y demás, para no fallarnos más, en lo que no vamos a fallar es en la recomendación del final. Que era promesa para esta temporada. Y Jorge creo que tiene una. Sí, tengo una recomendación además para que la gente pueda seguir informándose, pueda seguir aprendiendo durante este verano. Y es que se suscriban a Escribd. Escribd a veces es llamado el Netflix de los libros.
Y aunque hay varios servicios parecidos, ¿no? Este es el que realmente tiene, para mí, el mayor catálogo de libros técnicos para desarrolladores. Tengo, por ejemplo, en los últimos que me he puesto en mi lista, tengo Radical Candor, que estoy a punto de terminar, tengo Contact de Carl Sagan, tengo Team Topologies, tengo Habla como TED Speaker, Continuous Discovery Habits de Teresa Torres y más libros que no hace más que acumularse, pero lo que no tengo es el tiempo suficiente para leerlo. Pues chicos, entre capítulo de Stranger Things y cualquier otra cosa de Netflix, el Netflix de los libros, Escribiré. Gran recomendación de Jorge y oye, Jorge, felices vacaciones. Igualmente. Felices vacaciones. O sea, y a los que nos escucháis también, porque entendemos que vosotros también queréis descansar, cargad pilas, pasadlo muy bien, no sufráis demasiado calor, recordad que este va a ser el verano más fresco del resto de vuestras vidas, por favor, recordad eso, y que dentro de poco los que estéis en el Mediterráneo pues viviréis el Mar Caribe, todo tiene ventajas y pues nos volveremos a escuchar, ¿no, Jorge? Después de verano. Así es. Muy feliz verano a todos. Muy feliz verano a todos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta dentro de un mes.